Como mencionamos previamente, el tema de este vivo es la segunda parte de la clase de soluciones. En la clase pasada, vieron cómo se expresan las concentraciones de las soluciones. En esta clase, por su parte, vamos a ver qué son las diluciones y cómo se calculan. Luego veremos el concepto de dilución seriada. Y por último, veremos el cálculo de mezclas. El primer tema de la clase son las diluciones. Conocer cómo se calculan las diluciones es de vital importancia para el ejercicio profesional de las carreras de las ciencias de la salud, dado que la mayoría de las reacciones químicas suceden en solución y su manejo es fundamental en el caso que se quieran utilizar concentraciones muy pequeñas, dada la dificultad de pesar cantidades pequeñas de soluto. Por ejemplo, en el caso que se requiera pesar una solución con una concentración de 10 microgramos cada 100 mililitros, pesar 10 microgramos de un soluto presenta una alta dificultad aún con balanzas de baja sensibilidad. En este caso es que se recurre a realizar diluciones a partir de soluciones ya preparadas de mayor concentración. Una dilución consiste básicamente en agregar solvente puro a una solución con cierta concentración con el objetivo de disminuir la misma. Veamos distintas capturas del simulador de diluciones salinas que tendrán disponible en la sección Exploremos. Recordando que la concentración es la relación entre soluto y solvente o solución, si una solución con una dada concentración, por ejemplo en esta imagen de 1,590 molar en medio litro, se le agrega solvente, en este caso agua, hasta llegar a un volumen de 1 litro, es decir, que el volumen lo duplicamos, la concentración disminuye como consecuencia de ese aumento de volumen. Como puede verse, llega a 0,795 molar, lo cual representa la mitad que la inicial. Esta última solución es conocida como solución final, diluida o hija, en tanto que la solución de partida se la suele llamar solución concentrada inicial o madre. Una solución madre es una solución de concentración alta y conocida. A partir de ella se realizan las diluciones deseadas y de esta manera se ahorra tiempo y se comete menos error que si se prepara directamente la solución diluida, dado que las cantidades de soluto y solvente son altas y su error por ende es pequeño. Es fundamental comprender que cuando realizamos una dilución estamos agregando solvente puro sin modificar la cantidad de soluto presente en la solución. Como puede verse en la imagen, la cual es una representación de dos soluciones homogéneas, la solución de la izquierda representa a la solución concentrada, mientras que la de la derecha representa la solución diluida, y las esferas a la cantidad de soluto que hay en las mismas. Puede verse claramente cómo el número de esferas en cada una de las soluciones es igual, en este caso son 18, lo que implica que la cantidad de soluto es igual en ambas soluciones. En este caso particular, la cantidad de soluto está representada por moles. Como dijimos previamente, la cantidad de soluto que se conserva, por ende los moles de soluto en la concentración inicial, en la solución inicial y final serán iguales. En este caso, representados por la letra N los moles de soluto y para inicial F para final. Recordando la clase anterior, una unidad de concentración que vieron que trabaja con moles es la molaridad, la cual es la relación entre los moles de soluto y el volumen de la solución. Despejando de la misma el número de moles, estos pueden calcularse como el producto entre la concentración y el volumen. Si esto lo ponemos en la ecuación, para ambas soluciones podemos obtener los moles de soluto de la solución final como la concentración de la solución final por el volumen de la solución final, en tanto que podemos escribir los moles de la solución inicial como el volumen de la solución inicial por la concentración de la solución inicial. Con esto y la igualdad entre los moles de ambas soluciones, podemos llegar a la ecuación de dilución, que es la que van a usar para resolver ejercicios de dilución, en la cual, como dijimos recién, CI y BI corresponden a la concentración y el volumen de la solución inicial, mientras que CF y BF corresponden a la concentración y el volumen de la solución final.
En este punto es importante aclarar que no importa qué unidad utilicemos en cada caso, es decir, en concentración y en volumen, mientras usemos una única unidad para concentración y una única unidad para volumen, porque como vamos a ver más adelante, dichas unidades se cancelan. Ahora la pregunta que se puede hacer en este punto es, ¿cómo se realiza una dilución en el laboratorio? Supongamos que nos piden preparar 200 mililitros de una solución de cromato de potasio 6, 0,1 molar, partiendo de una solución del mismo soluto con concentración 1 molar. El primer paso es identificar cuál es la concentración deseada y cuál es la concentración de la solución requerida. En este caso nos piden una solución 0,1 molar, la cual será la concentración final, a partir de una 1 molar, la cual será la concentración inicial. A su vez, sabemos que el volumen de solución final que requiere es de 250 mililitros. Por ende, el paso que sigue es el cálculo del volumen necesario de la solución inicial, dado que no lo tenemos, mediante la ecuación de dilución que ahí la ven en pantalla. Partiendo de la misma, despejamos el volumen de solución inicial, que es lo que necesitamos calcular, y reemplazamos en la fórmula cada uno de los datos ya identificados, que es la concentración de la solución final, que dijimos que era 1 molar, 0,1 molar, el volumen de la solución final, que es 250 mililitros, y la concentración de la solución inicial, que es 1 molar. Con esos datos, como pueden ver, las molaridades se pueden anular, por eso no importa en qué unidad esté, sino que esté en la misma, y obtenemos un volumen necesario de 25 mililitros, que se corresponde con el volumen de la solución inicial. Una vez obtenidos estos volúmenes, lo que se puede hacer con ello es decidir qué tipo de material voy a usar para prepararla en el laboratorio. Eso es de vital importancia para la resolución de ejercicios, por ejemplo. Por ende, el último paso, ya sabiendo todos los volúmenes y concentraciones, es preparar la dilución. Para ello, le vamos a mostrar un pequeño video de cómo se hace en un laboratorio. Una vez limpiada la pipeta forada, lo primero que se hace es extraer con la misma hasta enrasar los 25 mililitros de la solución inicial. Luego se agrega ese volumen a un matraz volumétrico, en este caso de 250 mililitros, tocando la pared para no salpicar. Y finalmente se agrega agua hasta llegar al volumen de solución final necesario, que en este caso son los 250 mililitros del matraz. Y se la lleva hasta enrasar. Y para enrasar, ahora van a ver que utiliza una pipeta posterior, goteando directamente agua por la pared hasta que enrasa. Una vez que enrasa, se agita hasta lograr homogeneidad. Al final del video, como ven, pueden verse ambas soluciones. La solución madre de mayor concentración es la más oscura, mientras que la solución final o hija es la más clara y tiene menor concentración. En este punto uno podría preguntarse, retomando las preguntas del vivo pasado sobre volúmenes aditivos, ¿por qué para realizar en el laboratorio esta dilución no se midió el volumen necesario de agua y se lo agregó directamente al volumen de solución madre? La respuesta a esta pregunta es que al realizar esta aproximación se están cometiendo algunos errores porque algunas soluciones al mezclarse forman soluciones nuevas de mayor o menor volumen que el calculado, dado que no suelen ser ideales. Por ende, a menos que se lo digamos, no tienen que considerar que los volúmenes son aditivos. Un concepto importante utilizado en el cálculo de diluciones es el factor de dilución. El mismo es la relación entre el volumen de la solución concentrada, o madre, y el volumen de la solución diluida, o hija. De la definición entonces, el factor de dilución se calcula como el cociente entre el volumen de la solución inicial y el volumen de la solución final. Recordándoles la ecuación de dilución, si de ella despejamos el factor de dilución, es decir, BI sobre BF,
lo que se obtiene es lo siguiente, que el factor de dilución se puede calcular también como concentración final sobre concentración inicial. ¿Sí? Entonces, conocer el factor de dilución en general nos va a permitir conocer la concentración final a partir de la concentración inicial y el factor de dilución, como puede verse en esta ecuación, en la cual si despejamos la concentración final de la ecuación de dilución, nos queda esto, y BI sobre BF es el factor de dilución. Es importante aclarar que el valor del factor de dilución es siempre menor a 1 y que suelen utilizarse fracciones y no números decimales. Veamos un ejemplo de aplicación. Supongamos que tenemos una solución inicial con una dada concentración CI y realizamos una dilución 1 en 5. Esto va a implicar varias cosas. Por un lado, implica que se mezcló una parte de solución concentrada hasta llegar a 5 partes de volumen final mediante el agregado de solvente. Por otro lado, por otro lado, el volumen de la solución final es 5 veces mayor que el inicial. Por ejemplo, si teníamos 1 mililitro, vamos a tener 5 mililitros en la final. Y por otro lado, la concentración de la solución final es 5 veces menor que la inicial. Por ende, si teníamos una concentración CI, vamos a tener una concentración 6 sobre 5 como concentración final. Eso es lo que implica entonces conocer el factor de dilución. Si recordamos el ejemplo mostrado en el simulador, que era este, partíamos de esta solución inicial y llegamos a esta solución final. Como puede verse, la pregunta que uno puede hacerse es ¿qué factor de dilución hay en este caso? Si lo pensamos en volumen, partimos de 0,5, o sea medio litro, y llegamos a 1 litro. Por ende, el factor de dilución va a ser 2. ¿Por qué? Porque es 1 dividido 0,5. Y si lo pensamos en volúmenes, en concentraciones, perdón, también se puede calcular porque conocemos la concentración inicial y la concentración final. Y si dividimos la concentración inicial con la final, vamos a obtener también dicho factor de dilución. Y ahora les dejo una pregunta para que piensen qué factor de dilución tendrá el ejemplo que les dimos en diluciones, en el que se partían de 25 mililitros y se obtenían 250 mililitros, o pensándolo en concentración de 1 molar a 0,1 molar. El siguiente tema que veremos es la dilución seriada. Una dilución seriada es un tipo de dilución que se realiza sistemáticamente en varios pasos. Esta se realiza cuando se busca una disminución progresiva de la concentración de la solución madre, trabajando con volúmenes pequeños. Veamos en la imagen un ejemplo extraído del simulador de molaridad que tienen en la sección Exploremos. En la imagen de la izquierda tenemos una solución con alta concentración en un volumen pequeño. Alta concentración en un volumen pequeño. Si mantenemos el número de moles, como dijimos al realizar una dilución, y agregamos volumen, podemos lograr una disminución alta de la concentración. Entonces, si quisiésemos disminuir mucho la concentración de una solución madre, puede verse claramente que una manera es agregar una gran cantidad de solvente, aumentando varias veces el volumen de la solución. Es por esta causa que en el caso que no se quiera trabajar con grandes volúmenes, se realizan diluciones seriadas en las que se trabaja con volúmenes pequeños y disminuciones progresivas de la concentración hasta lograr en total una disminución considerable de la misma. Es decir, cuando no quiero este salto en volumen, lo que se hace es una dilución seriada para lograr este salto en concentración. Veamos un ejemplo. Si se parte de una muestra de una solución con una concentración 1 molar y se la quiere llevar a esto que es 10 a la menos 5 molar, realizando diluciones seriadas con un factor de dilución en cada paso de 1 en 10. El procedimiento en este caso se basa en tomar 1 mililitro de la muestra, ¿sí?, como se ve en este primer paso, y pasarlo a un tubo de ensayos. El mismo se va a llenar hasta 10 mililitros mediante el agregado de solvente,
luego se agita hasta lograr una homogeneidad. El siguiente paso es tomar de la nueva solución otra vez 1 mililitro, agregar solvente hasta a los 10 mililitros y luego agitar esta homogeneidad y así sucesivamente. Este proceso que acabo de repetirles se repite hasta alcanzar la cantidad de tubos deseada, en este caso son 5, o hasta alcanzar la concentración final, que era lo que queríamos, de 10 a la menos 5. Como análisis del ejemplo provisto, pueden extraerse algunas características fundamentales que definen las diluciones seriadas que veremos en los ejercicios. En nuestro ejemplo, como puede verse, el factor de dilución en todos los pasos es 1 en 10. Entonces algo que se puede decir es que el factor de dilución en cada paso es constante, o lo vamos a considerar constante para las diluciones seriadas. Otra característica que también vimos es que todos los tubos los llenamos hasta 10 mililitros. Por ende, el volumen de solución en cada tubo suele ser el mismo en todos los pasos, o en los que vamos a considerar. Y algo que sí es general y se cumple siempre es que el factor de dilución total o acumulado puede calcularse multiplicando entre sí los factores de dilución de cada uno de los pasos. Por ejemplo, en el segundo tubo acumulamos dos factores de dilución 1 en 10. Por ende, si multiplicamos 1 en 10 por 1 en 10, te da 1 en 100. ¿Sí? Entonces, si tenemos factor de dilución constante como vamos a tener, el factor de dilución se puede calcular, el acumulado, a partir del factor de dilución de cada paso, elevando el factor de dilución de cada paso a la n, si n es el número de tubos. Por ejemplo, si tiene el tercer tubo, como este, lo que tengo que hacer es 1 en 10 al cubo, que eso es 1 en 1000. Como comentario adicional, si se sabe la concentración inicial, se puede calcular la concentración de cada tubo mediante el producto del factor de dilución acumulado por la concentración inicial. Y si al revés se sabe la concentración final de un tubo cualquiera, se puede calcular la concentración inicial haciendo el camino inverso. Es decir, a dicha concentración, a la concentración final, se divide el factor de dilución acumulado. O sea, en el ejemplo, para ir de izquierda a derecha, debería agarrar el 1 molar y multiplicarlo por 1 en 100.000. Y para ir de derecha a izquierda, agarrar la concentración final y dividirla por 1 en 100.000. De estos dos tipos de situaciones que les acabo de describir, se van a encontrar mucho en su vida profesional y en la guía de ejercicios verán algunos ejemplos de ello. El último tema que veremos son las mezclas. Una mezcla en este caso lo vamos a considerar que es un tipo de dilución y consiste en unir básicamente dos soluciones homogéneas de diferente concentración de la misma sustancia, una con mayor concentración, en este caso la representamos por la de la izquierda, ¿sí? Y otra de menor concentración, en este caso representada por la de la derecha, la solución 2. ¿Por qué tiene más o menos concentración? Por la cantidad de pelotitas en este caso. En este caso, la solución resultante de mezclar la solución 1 con la solución 2 va a ser otra, cuya concentración esté comprendida entre las concentraciones de ambas soluciones iniciales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si mezclo la solución 1 con la solución 2, es de esperar que la concentración esté entre la de la 1, entre la 2, que es la más chica, y hasta la 1, que es la más grande. Entonces, como dijimos previamente, estamos considerando la mezcla como un tipo de dilución. Entonces, ¿podría aplicarse la ecuación de dilución? Esa es una buena pregunta. Y en este caso, como no tenemos solo una solución inicial, no se puede aplicar directamente esta ecuación, entonces vamos a necesitar una variante de la misma. Los casos de mezcla, la ecuación fundamental que vamos a plantear es que la suma de cantidad de soluto de las soluciones de partida, en este caso representadas por N1 de la solución 1 y N2 de la solución 2, o sea, N1 si contamos son 6 y N2 si contamos son 4, va a ser igual a la cantidad de soluto en la solución mezcla, N mezcla, que en este caso va a ser 10, pues 6 más 4, en el caso del ejemplo. Entonces, volviendo a la definición de molaridad, si volvemos a despejar el número de moles de la solución de molaridad como hicimos en dilución, podemos obtener los moles como la concentración por el volumen. Entonces, si eso lo aplicamos a cada uno de los términos,
¿sí? Como se ve acá en colores, podemos obtener la ecuación de mezclas, que va a ser la concentración de la mezcla por el volumen de la mezcla, va a ser igual a la suma de la concentración por el volumen de la solución 1 más la concentración por el volumen de la solución 2. Esta es la ecuación que vamos a usar fundamentalmente, a la cual se le agrega la siguiente, que es considerar que los volúmenes son aditivos, o sea que la cantidad de la solución es aditiva. En los casos de mezclas vamos a suponerlo siempre. Igual se los vamos a poner en los enunciados para que no se confundan. Pero en este caso vamos a considerar que el volumen de la mezcla va a ser la suma del volumen de la solución 1 más el volumen de la solución 2. Entonces con estas dos ecuaciones podemos resolver cualquier ejercicio de mezclas. Como por ejemplo el siguiente. Partiendo de las mismas dos soluciones, les ponemos números ahora. Volumen de la solución 1 va a ser 500 mililitros, mientras que su concentración va a ser 12 molar. La solución 2 es 300 mililitros, mientras su concentración va a ser 13,3 molar. ¿Sí? En este caso, la solución 2 es más concentrada que la 1, porque si bien tiene menos moles, también tiene menos volumen. Entonces ahí hay que ver, ¿sí? No se puede pensar tan directo. Solo si tuviesen el mismo volumen y más moles esta, ahí sí podrías decir que esta tiene más concentración. Bueno, y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando los mezclamos? ¿Sí? Es decir, ¿qué volumen se tiene de mezcla, BM, y qué concentración? Entonces, como vimos antes, una ecuación directa que se puede calcular es suponer los volúmenes aditivos. Entonces podemos calcular el volumen de la mezcla como la suma del volumen 1 más la suma más el volumen 2. En este caso es 500 y 300 mililitros cada volumen. Entonces la suma va a dar 800 mililitros. Con este dato ya obtenido, podemos proceder a calcular la concentración de la solución mezcla, mediante la ecuación de mezcla planteada previamente, ¿sí? En esta ecuación hay que reemplazar los datos. Entonces vamos a seguir cada uno. El volumen de la mezcla lo calculamos recién, es 800 mililitros, ¿sí? Suponiendo que los volúmenes son aditivos. Entonces ponemos 800 acá. El amarillo es la concentración de la solución 1, que si vamos hasta acá es 12 molar. Su volumen es el azul, es 500 mililitros. Y la concentración de la solución 2, que acá no se me marcó, pero no importa, es 13,3 molar, que es el verde, mientras que su volumen es 300 mililitros. Fíjense que acá estoy usando las concentraciones todas en molaridad y los volúmenes todos en mililitros. Nuevamente, como la ecuación de dilución, no importa qué unidades usemos mientras usemos la misma para cada uno, la concentración y por el volumen. Haciendo esta cuenta de la derecha, me da 9.990 molar por mililitro y a la izquierda tengo 800 mililitros. Si yo esto lo paso dividiendo, el mililitro se me anula y me queda molar, y me queda 12,5 molar. Entonces es de esperar esta concentración dado que está entre 12 y 13,3, que era lo que habíamos dicho antes. Por último, como chequeo podemos calcular los moles de soluto de cada una de las soluciones. Entonces si hacemos concentración por volumen para la solución 1, acá es importante usar el volumen en litros. Entonces acá, si me siguen un poco, esto sería 12 por 0,5, es decir, 6 moles. Y para la solución 2 podemos hacer el mismo cálculo. 13,3 por 0,3 litros, ¿sí? Ojo, acá van litros sí o sí, porque está en molaridad es mol por litro. Y me da 4 moles. Entonces, si hago la misma cuenta para la mezcla, es 0,8 por el 12,5 que obtuvimos, vamos a obtener los 10 moles, que es la suma de 6 más 4. Entonces acá es una manera de corroborar que hicieron bien el ejercicio. Y como puede verse, las pelotitas representan los moles. Acá tengo 6 moles, acá 4 y acá 10. Por eso los números de concentración son medio raros, pero era para que se cumpla la cantidad de pelotitas. O sea, para que la cantidad de pelotitas representen exactamente los moles. Bueno, con esto terminamos la parte más o menos teórica y vamos a continuar la clase resolviendo un ejercicio típico de dilución que es parecido al ejercicio 4 de la guía 10 de ejercicios. Entonces vamos a leer el enunciado. Dice, es muy común encontrar en los laboratorios las llamadas soluciones madre. Una solución madre, esto es lo que dijimos antes, es una solución de concentración alta y conocida,
A partir de ella se le realizan las diluciones deseadas y de esta manera se ahorra tiempo y se comete menos error que si se prepara directamente la solución diluida. Partiendo de una solución madre 0,25 molar de sulfato de cobre, se desea obtener 500 mililitros de una solución del mismo soluto con una concentración 0,0125. Acá, como pueden, si lo van leyendo bien y de apartes, pueden ir sacando los datos. Por eso es importante leer el enunciado con detalle. Entonces la pregunta que nos hacen es ¿cuál es el volumen de solución madre necesario? ¿Cuántos moles de sulfato de cobre posee? Y después la B nos preguntan cuál es la cantidad de sulfato de cobre en moles que contiene la solución diluida. En el A nos preguntaban por la concentrada. Y el C nos pide describir el procedimiento adecuado para obtener la solución diluida. ¿Sí? Estas son cosas que ya estuvimos viendo un poco. Entonces, vamos a ver una posible estrategia de resolución para este tipo de ejercicios. El primer paso sería identificar entre los datos cuáles corresponden a la solución inicial y cuáles corresponden a la solución final, como les dije previamente. El segundo paso es escribir claramente la ecuación de dilución e identificar la incógnita. ¿Sí? El tercer paso que tiene sentido es despejar esa incógnita y resolver la ecuación de dilución. Y por último, plantear el procedimiento adecuado que deberían realizar, ¿sí?, para hacer la dilución. Entonces, volviendo al paso que digamos que sería el 1, es identificar cuál es la solución inicial y cuál es la final, o sea, qué dato corresponde a cada cosa. Para eso vamos a verlo un poquito en colores. Dice partiendo de una solución madre 0,25 molar. Nos dice entonces que la concentración de la solución inicial es 0,25 molar. Entonces CI es 0,25. Se desea obtener 500 mililitros. Por ende, los 500 mililitros van a corresponder a la solución final, porque es lo que yo deseo obtener. ¿Sí? Sería BF. Con una concentración de 0,0125 molar. Entonces, 0,0125 molar es la concentración de la solución final, porque es la concentración de lo que deseo obtener. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos 3 de 4 datos. Claramente nos falta el volumen de la solución inicial, que es lo que vamos a calcular, que de hecho es lo que nos preguntan, ¿cuál es el volumen de solución madre necesario? Entonces, reemplazando los datos que les dije antes, ¿sí? 0,25 concentración inicial, 0,0125 concentración final, 500 mililitros volumen final. Despejamos el volumen de solución inicial, ¿sí?, pasando dividiendo el 0,25. Acá, como puede verse, se anulan la molaridad y me queda todo en mililitros. Y si hacemos esta cuenta nos da 25 mililitros. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la respuesta del ítem A, o sea, la primera parte en realidad del ítem A, que el volumen de solución madre necesario es 25 mililitros. Ahora lo que nos preguntaba era cuántos moles de sulfato de cobre posee. Para eso podemos plantear la concentración por el volumen. En este caso nos vamos a quedar solo con la de la solución inicial. ¿Sí? En este caso, ya les había dicho, es importante poner el volumen en litros, así que ahora van a ver el pasaje de unidades. ¿Sí? Ya obtuvimos este volumen y la concentración la tenemos, entonces podemos hacer la cuenta, ¿no? Sabíamos que CI era 0,25 y BI es 25 mililitros. Entonces con eso reemplazamos. La molaridad habíamos dicho que son moles por litro, entonces 0,25 moles por litro por 25 mililitros. Y estos mililitros los tengo que pasar a litros, entonces ¿qué hago? Divido por 1000, ¿sí? Que es esto que acá multiplicar por 1 sobre 1000 es lo mismo. Y acá, como ven, se me tachan los litros, ¿sí? Y me queda la respuesta en moles, y esto me da 0,00625, ¿sí? Ahí obtenemos la respuesta ya del enunciado A. Pasando al B, nos preguntan la cantidad de moles que contiene la solución diluida. Yo acá podría ni hacer la cuenta, porque ya sabemos que la cantidad de moles de soluto se tiene que conservar, ¿sí? Pero vamos a hacerla. Sabemos que la concentración final es 0,0125 y el volumen final es 500 mililitros. Esto directamente del enunciado, acá no calculamos nada. Hacemos la cuenta, de nuevo tenemos que pasar los mililitros a litro y vemos cómo se anula todo. Y si hacemos esta cuenta, 0,0125 por 500 sobre 1000, háganla después ustedes, vemos que de nuevamente nos da 0,0625. Entonces lo que se puede decir y que les acabo de adelantar es que la cantidad de moles de soluto se conserva, y es una manera también de chequear que hicieron bien el ejercicio, pues sí o sí se tienen que conservar, porque como dijimos solo estamos agregando solvente.
Y por último, nos pide describir el procedimiento adecuado para obtener la solución diluida. Ya vimos un pequeño video con esto, pero se los recordamos con un par de imágenes. Lo primero que hacía en el video era extraer los 25 mililitros de la disolución 0,25 molar con una pipeta, ¿sí? En este caso una pipeta forada. Eso, que se acuerdan, lo pasaba a un matraz volumétrico, en este caso el matraz va a ser de 500 mililitros, ¿sí? Y luego le agregaba agua para diluir la disolución claramente hasta un volumen total de, en este caso, 500 mililitros. Y se acuerdan que terminaba de enrasar con una pipeta posterior, pero acá no lo ponemos. Y el último paso, que tampoco está escrito acá, sería directamente homogeneizar la solución mediante el agitado. Y así terminamos con el ejercicio que teníamos para resolver.